venimos a hablarle a la inmigración cubana de Nueva York y de Estados Unidos, porque está ocurriendo en Cuba exactamente igual y habría que estar ciego para no verlo. Los cubanos tienen que emigrar de su tierra porque allí honradamente no se puede ganar el pan. De este espectáculo de centenares y millares de cubanos obligados a abandonar su patria. Y yo que he presenciado esa tragedia, me pregunto muchas veces, ¿y será posible que cualquiera de estos cubanos tenga que vivir así 10, 15, 20, 30 años? Nosotros tenemos que discutir esto con los soviéticos, a nivel de gobierno y a nivel de partido. Sentarnos a discutir con ellos todo lo que sea necesario, a la luz de la razón y a la luz de los principios. Porque hay que decir que por encima de todo, somos marxistas-leninistas. Nosotros no pretendemos ser los más perfectos intérpretes de las ideas marxistas-leninistas. Pero lo que sí nosotros tenemos nuestra forma de interpretar esas ideas. Tenemos nuestra forma de interpretar el socialismo, nuestra forma de interpretar el marxismo-leninismo, nuestra forma de interpretar el comunismo. Año 1829. Cuba se convierte en el primer país de Iberoamérica y también en uno de los primeros del mundo en usar máquinas y barcos de vapor. Año 1837. Cuba se convierte en el primer país de Iberoamérica, y en el tercero del mundo, después de Inglaterra y Estados Unidos, en usar el ferrocarril. Ya en 1854 Cuba contaba con 593.30 kilómetros de líneas férreas de servicio público. Y en 1885 esta cifra ascendía a 1.499 kilómetros, mientras que en España solo habían 305 kilómetros de líneas férreas construidas. En la agricultura donde están nuestras posibilidades inmediatas. Es en la agricultura donde los frutos se van a ver más pronto. Hay que decir que este año se han hecho ya las primeras exportaciones de carne, que es sorpresa para los imperialistas. Apenas asomó un toro la cabeza por Europa, empezaron a llover solicitudes, porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. Ustedes saben que hay el oro negro, el petróleo, pues la carne es el oro rojo, con el cual tiene mercado asegurado. Es otro de los renglones. Y el desarrollo de la ganadería va parejo con el desarrollo del azúcar. Pero les voy a decir otra cosa. ¿Saben que ya estamos exportando huevos? ¿Qué les parece? Otra noticia. Así que por la libre y exportando, caballeros, en un año, para que ustedes vean cuando se hace un trabajo bien hecho, bien planificado, cuando se organizan escuelas, se prepara el personal, se aplica la técnica, se aplica la ciencia. ¿Cuántos huevos están poniendo las gallinas? Las ventas eran de 6 millones y las gallinas han roto las metas. Año 1889. La Habana pone en marcha el primer sistema de alumbrado eléctrico público de Iberoamérica.
Año 1900. Circula en La Habana el primer tranvía que se conoce en Latinoamérica. También ese año circula por las calles de La Habana el primer automóvil, antes que en cualquier lugar de Latinoamérica se conociera ese medio de transporte, y fue conducido por la escritora cubana René Méndez Capote, que se convirtió así en la primera mujer iberoamericana en conducir un automóvil. De manera que tenemos un doble problema, que atender el problema de la molida y el problema de los rendimientos. Y en nuestra opinión el problema de los rendimientos ocupa ahora el primer lugar. ¿Por qué? Si nosotros minimizamos la importancia de los rendimientos y hacemos el esfuerzo que debemos hacer para moler toda esa caña, corremos el riesgo de librar una batalla perdida de antemano. Es decir, se debe librar una batalla manteniendo todas las seguridades del principio hasta el final para asegurar el éxito. Si se olvidan los rendimientos, entonces estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos, que puede dar más de 10 millones, y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones, y que aquí se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones. Ese es el problema, y hay que repetirlo y ratificarlo, y sería una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones. Pero pensamos que del 15 de julio no se pasa. Ahora estamos cómodos, porque el calendario era apretado, apretadito el calendario, y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al 10.000 millón estamos cómodos. Cómodos. Bueno. Año 1906. La Habana se convierte en la primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo, sin mediación de operadora. Año 1907. La Habana pone en funcionamiento el primer departamento de rayos X del mundo iberoamericano, que fue dirigido por el médico cubano Francisco Domínguez Roldán. Año 1913. Ocurre el primer vuelo internacional de la aviación latinoamericana, y fue realizado por los cubanos Agustín Parla y Domingo Rosillo. Ocurrió el día 19 de mayo, de Cuba a Cayo Hueso, y duró 2 horas y 40 minutos. Siempre que se combina un gene rojo con uno negro, el animal sale negro. Pero cuando se combina un gene rojo de un animal negro con un gene rojo de otro animal negro, el animal tiene los dos genes rojos, entonces nace rojo. Decidimos ver qué pasaba con las vacas rojas porque nacían muy bonitas, y en un centro cerca de aquí se puso a observar la producción de leche de las negras con las rojas. Y ha observado un fenómeno muy interesante. La diferencia de las rojas y las negras es a favor de las rojas. Entonces, ¿qué parece indicar esto? Que en las condiciones del clima de Cuba el color rojo las hace más adaptadas a la resistencia al calor. Hasta ahora parece ser así. Entonces ya estamos empezando a desarrollar, también reuniendo todas las rojas y empezando a desarrollar el Holstein rojo. Progresivamente se le puede ir cambiando el color, manteniendo todas las demás características, de manera que son perspectivas nuevas que puedan hacer prácticamente innecesario el problema de crear condiciones artificiales de temperatura. Un experimento que en vez de toda la nave con aire, es una pequeña nave donde solo la cabeza tiene el aire acondicionado. Año 1922. Cuba se convierte en el segundo país del mundo en inaugurar una emisora de radio, la PWX, y fue el primer país del mundo en emitir por radio un noticiero y un concierto musical. La primera locutora mujer de la radio mundial fue la cubana Esther Perea de la Torre. Año 1928. Cuba tenía ya 61 emisoras radiales, 43 de ellas en La Habana, lo que la colocaba en el 4º lugar mundial.
solo superada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. No obstante, Cuba ocupaba el primer lugar mundial atendiendo a su cantidad de emisoras radiales por número de habitantes y por extensión territorial. Concretamente deseamos referirnos a las circunstancias de protesta, sí, protesta, circunstancia de cierto descontento, cierta confusión y cierto malestar relacionados con el problema de los abastecimientos. Y en lo fundamental relacionados con algunas medidas concretas, como fue la cuestión de la supresión de la cuota de leche en estos meses a la población adulta de la ciudad de La Habana. Algunas personas quedaron aparentemente insatisfechas de la explicación que salió publicada en el periódico, y si algunas personas quedaron insatisfechas, pues posiblemente las personas de buena fe que quedaron insatisfechas tengan razón. Era una nota breve que explicaba la causa fundamental por la cual se adoptaba esa medida. No incluía todos los factores, ni era una explicación de tipo exhaustiva. Además, concomitantemente han circulado determinado número de bolas en las últimas semanas por la capital de la República. Concomitantemente, decía, se regaron bolas de que se iba a racionar el huevo y se formaron colas delante de los establecimientos donde se expenden esos artículos para comprar determinadas cantidades, algunas de ellas excesivas. Se regaron rumores de que también el pan iba a ser racionado. Y junto con estas cuestiones relativas a los abastecimientos, se formó una cola, dicen, que en el Palacio de los Matrimonios. Año 1940. Se aprueba en Cuba la Constitución del 40, una de las más avanzadas del mundo de su época. Cuba se convierte así en el primero de Iberoamérica en reconocer mediante ley el derecho al voto de la mujer, la igualdad de derechos entre sexos y razas, y el derecho de la mujer al trabajo. Ya en la década del 30, en Cuba había surgido el primer movimiento feminista de Iberoamérica. Recordemos que en 1976 todavía la mujer española no tenía derecho al voto, ni derecho a la patria potestad sobre sus hijos, ni podía abrir una cuenta bancaria, ni sacar pasaporte sin la autorización escrita y firmada por su marido. Nosotros por nuestra parte no teníamos ninguna duda que el régimen checoslovaco evolucionaba peligrosamente hacia un cambio sustancial en el sistema. En dos palabras, de que el régimen checoslovaco marchaba hacia el capitalismo y marchaba inexorablemente hacia el imperialismo. Lo esencial que se acepta o no se acepta es si el campo socialista podía permitir o no el desarrollo de una situación política que condujera hacia el desgajamiento de un país socialista y su caída en brazos del imperialismo. Y nuestro punto de vista es que no es permisible y que el campo socialista tiene derecho a impedirlo de una forma o de otra. Nosotros, a raíz de la visita del compañero Gorbachov a Cuba en abril de este año, expresamos públicamente ante la Asamblea Nacional
nuestro criterio de que debía respetarse el derecho de cualquier país socialista a construir el capitalismo, si así lo deseaba, del mismo modo que exigimos el más estricto respeto al derecho de cualquier país capitalista a construir el socialismo. Año 1950. Cuba se convierte en el segundo país del mundo en emitir regularmente señales de televisión. Ese año van a Cuba a hacer su debut televisivo Libertad Lamarque, Pedro Vargas, Arturo de Córdoba, Dolores del Río, Maya Félix, Lola Flores, Sara Montiel, Concha Piquer, Tita Merello, Lucho Gatica y otras estrellas que no contaban con el medio televisivo en sus respectivos países. Ese año Cuba se convierte también en el primer promotor, productor y exportador mundial de telenovelas seriadas. Año 1951. Se construye el Hotel Riviera de La Habana, el primero del mundo en tener aire acondicionado centralizado. Desde luego que nosotros no hemos replicado con el terrorismo. Si el Estado cubano se dedicara a hacer terrorismo y a responder con terrorismo a los terroristas, creemos que realmente seríamos eficaces terroristas. Que nadie se imagine otra cosa. Si nos dedicamos al terrorismo, con toda seguridad que seríamos eficientes. Pero es el hecho de que la Revolución Cubana nunca ha aplicado el terrorismo. No quiere decir que renunciemos a ello. Lo advertimos. Año 1952. Se construye en La Habana el edificio Foxa, primero de apartamentos construido completamente de hormigón en todo el mundo. Un año después, en los sótanos de ese edificio, se construyen los estudios de televisión más modernos del mundo en su momento, los estudios de la CMQ. Año 1954. Cuba cuenta con una vaca por persona, y es el tercer país de Iberoamérica, solo superada por Argentina y Uruguay, que más carne de res per cápita consume al año, 40 kilogramos. Año 1957. La Habana se convierte en la segunda ciudad del mundo en tener cine de tercera dimensión. El actual Cine Yara. En aquel momento Radio Centro. Así estamos ahora. Entonces, por eso te digo, encima de ideología y todo, vemos el barco que se hunde y hace agua por todas partes el barco. Y entonces, bueno, eso promueve la unidad de acción.